Bienvenidos al estudio de SMATE. Les habla el profesor Jorge Sifontes. En esta oportunidad vamos a estudiar parte de la unidad 5 de octavo grado, titulada Criterios de congruencia de triángulos. Este conocimiento es básico para ir a nuestro noveno grado. La unidad 5 de octavo grado se relaciona con la unidad 5 de noveno grado. Así que si obtenemos una buena idea de esta unidad, vamos a tener una base sólida para enfrentar los conocimientos de noveno grado en geometría. Veamos el primer tema, congruencia de triángulos. La palabra congruencia la vamos a estar viendo mucho. En noveno se habla mucho de ello. Congruencia significa igual. O sea, cuando decimos congruencia de triángulos, es como que nos digan igualdad de triángulos. O sea que en octavo grado vamos a estudiar triángulos iguales. Ya cuando estemos en noveno, vamos a estudiar triángulos semejantes, o sea, parecidos. Ahorita nos vamos a meter con los triángulos iguales. Veamos este tema. Hay un problema inicial. Este problema inicial para octavo grado dice que si los triángulos ABC y el triángulo A', B', C' son congruentes, nos están preguntando si son iguales, ¿sí? Compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. Ángulos y lados correspondientes son los que están en la misma posición. Vayan grabándose estos conceptos para noveno grado y para su bachillerato, para que no se los estén repitiendo. Fíjese bien, el ángulo A es correspondiente con A', porque están en la misma posición, aunque nos han querido engañar, porque este triángulo ABC lo han puesto así, de esta manera, y el triángulo A', B', C', como que le dieron vuelta, ¿va? Pero nosotros buscamos los lados correspondientes. El ángulo A es congruente con el ángulo A', porque son iguales. El ángulo C es correspondiente con el lado C', con el ángulo C'. Y el ángulo B es congruente con el lado B', con el ángulo B'. Quiere decir que sus lados también son correspondientes. AB, mire, tiene que ser correspondiente con A', B'. Y BC correspondiente con B', C'. Y AC correspondiente los lados con A', C'. Estudio. Pasemos a la solución. Al comparar la longitud de los lados correspondientes y la medida de los ángulos correspondientes, se obtiene que, mire, estos son los mismos triángulos que acabamos de ver en la lámina anterior. Para decir que son correspondientes, fíjese bien, vamos primero con los ángulos. Como el ángulo C es correspondiente con el ángulo C', se pintan del mismo color. Por eso es que en el paquete de útiles escolares les dieron una caja de colores a ustedes. Ustedes dijeron, ¿y para qué me dan colores? Para ocuparlo en geometría. Mire, se pinta con el mismo color y se le pone esa pequeña rayita que está ahí en la curvita. Mire, eso indica que los ángulos son iguales. Miren el ángulo A. Veamos el ángulo B. El ángulo B es congruente. La palabra congruente, dijimos que es igual con el ángulo B'. Se pinta la abertura del mismo color y se le ponen esas dos rayitas, miren, dos rayitas aquí y dos rayitas acá. Indica que los ángulos son iguales. Igual el ángulo A, mire, tres rayitas, tres rayitas. Hoy vamos con los lados correspondientes, mire, como AC es correspondiente a A'C', mire, una rayita, una rayita. Quiere decir que son iguales, o sea, congruentes. Mire, el lado AB es congruente con A', B'. Mire la marca. Aquí AB con A', B', como miden lo mismo, mire, dos rayitas, dos rayitas. Y el lado mayor, mire, va de menor a mayor, mire. Y el lado mayor, que es BC, es congruente con B', C'. Mire, tres rayitas, tres rayitas. Esto es notación algebraica. Tiene que aprendérsela. Con eso indica, al ver el dibujo, yo al ver el dibujo así, ya me imagino cuál es igual, quién es con quién. Porque las marcas esas las relacionan. Es bien importante. Ya puedo decir que AB es igual a B', y el ángulo A es igual al ángulo A'.
AC, viendo el dibujo, es igual a prima C prima, los segmentos. Y el ángulo B es igual al ángulo B prima. Lo tengo que ir escribiendo, como lo está viendo ahorita. Mire, igual el ángulo B, el lado BC es correspondiente a B prima C prima. Igual el ángulo C es congruente con el lado C prima, con el ángulo C prima. En conclusión, en los triángulos congruentes, ya dije que congruente es sinónimo de igual, es como que dijéramos en los triángulos iguales, las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Para indicar que los triángulos ABC y el triángulo A'B' son congruentes, es como que me dijeran son iguales, grábese eso en su mente, si utiliza el símbolo, mira el símbolo igual con la virgulilla. Esto indica que los triángulos son congruentes. Mire, aunque uno esté volteado y el otro esté para el otro lado. ¿Sí? Esa cejita se llama virgulilla y si está encima del signo igual, dice que los triángulos son congruentes. Es decir, el triángulo, este es el símbolo de triángulo, mire, el triángulo ABC es congruente, así se lee este símbolo, al triángulo A'B', C'. Y aquí está cómo se lee. Que no se le olvide, el signo igual con una virgulilla arriba significa congruente en geometría. Con esta explicación, vamos a nuestro libro texto de octavo grado, ESMATE, y vamos a resolver en el cuaderno de clase la actividad que está al pie de la página 106 y al pie de la página 107 del libro texto. Por favor, trabajen. Trabajen para que no me estén diciendo cuando les mando las actividades que no las entienden. Pues sí, claro, y no han hecho las actividades y algunos ni han visto el video, y que van a entender. ¿Sí? Hay que ver, y ya les decía yo a los de noveno grado, para ver el video no lo vea todo el mismo día, se van a aburrir. Hay varias lecciones, porque ahorita vamos para otra lección. Vea una lección un día, haga la actividad y otro día vea otra lección. Haga la actividad, de todas maneras va a tener 10 días para hacer este video. Dentro de 10 días le voy a mandar otro. Ahora veamos los criterios de congruencia. Es como que nos dijeran criterios de igualdad. En noveno grado va a haber criterios de semejanza. En octavo grado, ahorita estamos viendo criterios de congruencia. Primer criterio de congruencia de triángulos. O sea, ¿cómo ver que los triángulos son iguales? Problema inicial. Utilizando un compás y regla vamos a hacer lo siguiente. Construir un triángulo utilizando los tres segmentos de la derecha como lado. Y vamos a comparar los resultados obtenidos con tus compañeros como son los triángulos. Más que todo esto para cuando estábamos ahí en clase. Pero usted lo puede trabajar en su casa. Mire, puede en el cuaderno tomar hasta los mismos cuadritos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede hacer un segmento AB de 7 cuadritos. Un segmento BC con una longitud de 1, 2, 3, 4 cuadritos. Y un segmento CA de 1, 2, 3 cuadritos y medio. Es como que me dijeran 3.5. 3.5. Con esto vamos a intentar crear un triángulo. Fíjese lo que le voy a explicar. Como no estoy con ustedes, si estuviéramos en el salón de clase, ahí en la escuela, yo tendría el compás aquel grandote de madera, usándolo en la pizarra para que usted viera qué estoy haciendo. Se llama manipulación de compás. Pero usted lo puede hacer en su casa. Le voy a explicar cómo. Mire, en la solución. Mire, va a trazar el segmento BC. Puede ser cualquiera de los tres. Lo escribe solo, lo pone solo con una regla. Mire, 1, 2, 3 cuadritos y le pone los extremos, B y C. Agarra el compás. Fíjese bien. Agarra el compás. El clavo del compás lo va a poner aquí en el extremo izquierdo. El clavo del compás lo pone en el extremo izquierdo y como usted... pero antes, usted toma la medida con el compás. Mire ahí que el compás no se le mueva mucho de otro segmento. Con el compás viene, pone el clavo aquí en el vértice, en el extremo A y el lápiz aquí en el extremo B. Y mide la abertura de este segmento. Lo vamos a transportar con compás, mire. Esto se llama transportar con compás un segmento, mire. O incluso puede ser este, pero está más fácil con este, mire. Y
como aquí pone el clavo el compás y aquí pone el lápiz, se trae la abertura sin que se le mueva el compás, no se le vaya a cerrar ni abrir más, y con la abertura que está transportando, pone el clavo aquí, mire, y el lápiz le va a quedar por acá. Y traza aquí, mire, y traza esto acá, mire. Y esto está en línea punteada porque esto lo vamos a borrar después. De ahí se viene otra vez y pone el clavo de compás aquí en este extremo, que es el tercer segmento, y el clavo aquí, mire. Sin que se le mueva el compás, se lo trae para acá, pone el clavo aquí en C y con el lápiz le da aquí, ve. En un punto se le van a intersectar los dos trazos. Este trazo más largo es el que hizo cuando trajo este segmento grande, ¿ve? Mire, el segmento BC, mire, lo puso aquí y le hizo aquí, ¿ve? Y este trazo más pequeño es el que hizo cuando transportó este segmento CA. Claro que al hacer los dos trazos, en un punto se van a cortar. Ese punto es el otro vértice del triángulo que estamos haciendo. Después agarra su regla y une este extremo con el punto. Y después el punto con el otro extremo. Y le va a quedar triángulo. Y si lo hizo bien, fíjese bien, si lo hizo bien, agarre una regla y mide estos segmentos, mide este segmento y va a ver que mide lo mismo que este AB. Y mide este segmento más corto y va a ver que mide lo mismo que este segmento CA. Haga la prueba, manipule su compás para que no le quede de recuerdo. Al hacer eso, después borra estos trazos que están en línea punteada, como es con el lápiz del compás, los borra. Fíjese que a veces se ve bonito dejar las mechitas, estas mechitas acá, para que el profe vea que lo hizo con compás, pues que usted no es cualquiera, pues. Que el triángulo lo hizo con compás. Y sabe usted, los triángulos hechos con compás son exactos. ¿Sí? Son exactos, 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 porque para eso se inventó el compás. ¿Sí? Eso se inventó el compás, para hacer triángulos exactos. Mire, el triángulo se le va a ver así. Y si usted le deja las mechitas, por aquí le van a quedar así como pelo cortito. Como pelo cortito para el plante, va. Entonces, si es el mismo triángulo, ya como ya tiene las medidas, ya sabe los cuadritos que ocupa, usted lo invierte. Mire, mire, aquí está BC, mire, le dio vuelta, mire, le dio vuelta al triángulo y entonces lo convirtió en B', C', porque B lo pasó para acá, C para acá, y ya que estaba aquí se vino para acá. Entonces, este es el triángulo B', A', B', C', porque es congruente, o sea, es igual con este, nada más que está en otra posición. Solo de posición cambió. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces ya con eso podemos tener la idea del primer criterio de congruencia de triángulos. Dos triángulos que tienen sus tres lados iguales, como estos dos, porque ya vimos que este segundo es el primero invertido, son congruentes. Si tienen los tres lados iguales, los triángulos son congruentes, son iguales. Este criterio se conoce como lado, 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 o sea, L, 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 parecido a un criterio que va a haber el otro año en noveno grado. ¿Sí? Si le dicen que el criterio de congruencia, porque los triángulos son iguales, es LLL, le está diciendo que usted lo hizo a través de sus tres lados iguales. Eso le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Sus tres lados son iguales. Lado AB es igual al lado A', B'. Lado AC es igual al lado A', C'. Y el lado BC es igual al lado B', C'. Ese es lo que le está diciendo el criterio. Con esa idea vamos a resolver esta tarea que está en la página 108. En esta oportunidad no solo les quise escribir aquí en una pestañita hacer la tarea de la página 108, porque algunos quizás no la van a entender. Entonces, mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios. Son 8 ejercicios. Pero, por ejemplo, dice, identifica los pares de triángulos que son congruentes. Usted los va a comparar. Para que sean congruentes debe tener sus lados correspondientes iguales. AB vale 5, mire. Entonces busque HI 5, mire.
aquí estos dos lados son iguales, mire, pero BC vale 7 y aquí no hay ninguno que valga 7. Entonces, este triángulo que está en el literal C no es congruente con el A. Miremos con el que está en el B, mire, 5, 7, 6. Mire, no tienen ningún lado igual, no. Mire este 5, 7 y 8, ningún lado igual. Mire este 3, 4, 5. Mire, solo tienen un lado igual, 5 y 5. Mire este, estoy el primero comparándolo con los otros 7. Solo este les voy a hacer yo. Los otros los hacen ustedes. Mire, el 5 lo comparamos con este 5, 7, 5, 6. Mire, 5, 7, 6. Hallamos, mire. Entonces, mire, quiere decir que AB es congruente, AB que vale 5 es congruente con TU, mire, y BC que vale 7 es congruente con ST, mire, y CA que vale 6 es congruente con US que vale 6. Entonces podemos decir en la respuesta, la primera respuesta, el triángulo ABC es congruente con el triángulo el triángulo STU. Ahí sí sería la respuesta. Triángulo ABC, hacemos el símbolo de congruencia, que es una virgulilla y dos signos iguales, con el triángulo STU. De ahí sigan comparando ustedes para que hayan los otros pares de dos en dos. Los pares, hay más, pero tienen que hacer lo que yo acabo de hacer. Por eso fue que decidí mejor escribir toda la tarea, no solo decirles hagan tal página. Y lean esto, por favor, mire. El Tratado de los Elementos de Euclides, este es un señor griego. Este señor griego vivió 300 años antes de que Cristo naciera. O sea que este señor vivió hace casi 2300 años. Él es el padre de la geometría. Incluso el libro Geometría Plana que se ocupa hoy en día para ingeniería se llama Geometría Euclidiana en honor a Euclides. Él hizo todos estos tratados así, junto con Tales y con Pitágoras, con Tales de Mileto y Pitágoras de Samo. Por eso el libro de geometría plana se llama Los elementos de Euclides. Si ustedes siguen estudiando bachillerato, van a oír hablar bastante sobre Euclides, sobre Tales de Mileto y sobre Pitágoras de Samos, que son como los papás que hicieron que esto naciera como ciencia, que la geometría, trabajemos esta tarea, está bien fácil. Mire, solo es de ir comparando, como yo lo acabo de hacer en su cuaderno. Por favor, háganlo. Veamos ahora el segundo criterio de congruencia de triángulos. O sea, segundo criterio para ver si dos triángulos son iguales. Miremos el problema inicial. Utilizando regla y transportador, otra vez, vamos a realizar lo siguiente. Nos dan este lado, mire lo que nos dan. Nos dan este segmento BC y nos dan dos ángulos. Mire, nos dan este ángulo y nos dan este ángulo. Eso nos dan. Y con estos tres elementos quieren que hagamos un triángulo. Esto está más fácil todavía, pero aquí vamos a necesitar el transportador que está ahí en su juego de geometría. Aquel que tiene una reglita así y después una línea curva encima de la reglita. Eso sirve para medir grados. Fíjese bien, la línea del transportador, el centro de la reglita del transportador, algunos tienen un hoyito, algunos solo tienen una marca y una crucita, va a quedar exactamente aquí, mire, en el vértice del ángulo. Y la marca de 0 que les quede aquí encima y después midan, cuenten cuánto mide de aquí para acá. Y ese es el valor del ángulo. Para saber, lo mismo acá, mire, la crucita que tiene la reglita del transportador aquí, o tiene a veces un agujerito ahí, eso queda aquí, mire. La línea donde dice 0 grados acá y después cuenta cuántos grados hay de aquí para acá, mire, para ver el valor de este ángulo. Cuando tiene los ángulos medidos, se hace bien fácil, miren. Se hace bien fácil. En la solución para construir el triángulo, usando la medida de los dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, construir un segmento de longitud BC. Este segmento se lo trae y lo dibuja. Y como este es el ángulo del vértice B, y como usted ya sabe cuánto vale, con el transportador aquí marca el ángulo. Este ángulo lo marca aquí, ve. Y con el transportador marca este otro ángulo aquí, ve. Y después une las marcas y se le forma el triángulo. No necesita el compás, mire, así, mire, como lo está viendo acá, mire.
marca este ángulo, este segmento BC marca este ángulo que lo midió aquí, marca este ángulo que lo midió aquí, y después une, y aquí le va a quedar el vértice A. Y el ángulo formado es este, mire. El ángulo formado es ese. Y ese triángulo es exacto porque está hecho de una manera exacta, usando transportador también. Otra forma de hacer triángulos exactos, o sea, polígonos exactos, usando su transportador o usando su compás. Mire, cuando ya tenemos eso, si hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior, cuando vimos el primer criterio de semejanza, lo invertimos, creamos un triángulo congruente. Quiere decir que tiene las mismas medidas, pero está en otra posición. Como es congruente, mire, al comparar los triángulos puedes ver que coinciden en todas las medidas. Claro, si solo es lo que le hicimos dar vuelta. Es como que las tortillas en el comal, va. Cuando ya se calentó un lado, le damos vuelta. Lo mismo acá, pero es la misma tortilla. Nada más viendo la otra cara. Así que eso nos quita la dificultad y nos plantea esta conclusión. El segundo criterio de congruencia, dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos respectivamente igual, son congruentes. Este criterio se conoce ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que para hacer el triángulo se conocen dos ángulos y el lado que está entre ellos, mire, porque ángulo B, mire, ángulo C y el lado que está entre los dos ángulos. Eso es lo que nos dieron, mire. Nos dieron el lado BC, que es este, mire, el ángulo B, que es este, y el ángulo C, Con que es esa este. idea Y lo que nosotros hicimos es medir los ángulos y de después conocer dos ángulos trazar y el con una lado, regla las líneas y el esas lado para entre formar ellos, ese triángulo. vamos a hacer lo Este mismo. criterio se llama ala, que en la tarea Mire, anterior este es el vamos a ir criterio comparando ala, el mire, literal A, o sea, ángulo, con los demás lado, literales, ángulo, quiere decir para ver que esto nos cuáles dieron. tienen dos Nos ángulos dieron dos iguales ángulos y el lado valor igual, del lado, pero el ángulo que está entre ellos. ellos. Este Ahí, es el hoy hágalo segundo criterio de usted. semejanza Vaya de comparando triángulos. 5, 30. Busque otro triángulo que Segundo, tenga los mismos valores. Un lado que mida 5, otro lado que mida 100 y mire, que tenga dos ángulos y un lado igual. Búsquelo y escriba las parejas usando el símbolo de congruencia, que es una virgulilla igual. Tercer criterio de congruencia de triángulos. En este criterio, nosotros lo planteamos con este problema inicial. Siempre. Hoy vamos a usar regla, transportador y compás. Fíjese bien, en el primer criterio usamos solo compás. En el segundo criterio usamos solo regla y transportador. Hoy vamos a usar la regla, el compás y el transportador, las tres cosas. Mire, con eso vamos a construir un triángulo. ¿Y qué nos dan? Nos dan dos lados y nos dan un ángulo. Fíjese bien, nos dan dos lados y nos dan un ángulo. Ya se imagina cómo se llama este criterio, ¿va? Lado, lado, ángulo, ¿va? Imagínense, el primer criterio se llamaba lado, 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 o sea, LLL, porque solo nos daban tres lados. El segundo criterio que nos dan ángulo, lado, ángulo se llama ala. Y este que nos dan dos lados y un ángulo es LLA. Mire, ya vio que es fácil la matemática. A la solución para construir el triángulo a partir de las medidas de los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, mire, como este ángulo C, mire, este segmento es CA y este es BC. Quiere decir que este extremo va junto con este extremo, como está aquí, mire. Y al juntarlos forman este ángulo C. Entonces, mire, aquí hay que ser listo uno, mire. Se toma el extremo menor, es más fácil, lo pone aquí, mire, este es BC y este CA, este lado C lo pongo aquí, ve. Mido este ángulo con transportador y mido la abertura y le paso aquí con la regla, mire, para obtener algo así, mire, como lo que estamos viendo ahorita en línea punteada. Después mido este largo, mire, y lo uno aquí, mire, y lo uno aquí porque como este se hace cuánto mide, mire, este se hace cuánto mide, mido con la regla y después hago el trazo aquí para obtener ese triángulo, mire. Le doy vuelta al triángulo para crear, mire, hoy este le di vuelta aquí para abajo, mire, para crear un triángulo congruente con el primero.
porque es congruente porque si tiene sus tres ángulos iguales y sus tres lados iguales. Y para estudiarlo nos dieron dos lados y el ángulo comprendido, mire, nos dieron este lado y el ángulo comprendido entre ellos. Por eso este criterio se llama LAL, mire, LAL. Y se dice así con este criterio de congruencia, con este símbolo de congruencia. El signo igual con una virgulilla. Es tan difícil. Con esa idea, al igual que las dos tareas anteriores, de los dos criterios anteriores, vamos a comparar, vamos a ver qué triángulos aquí tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual. ¿Sí? Y vamos a formar aquí las parejas de congruencia con este criterio, usando la misma idea que hemos hecho ya con los dos criterios anteriores con las actividades realizadas. Ya para ir terminando con este tema, vamos a ver la aplicación de la congruencia de triángulos. ¿Para qué sirve? Porque esa es la pregunta que uno se hace en matemática. ¿Y para qué aprendo esto? ¿Para qué me va a servir? Problema 1. Mire, dado que en el cuadrilátero ABC, AD, el lado AD es paralelo al lado BC, o sea que están a la misma distancia y nunca se van a unir, y BC, además de ser paralelo, es igual a DA, son paralelos y tienen la misma longitud. Demuestra que AB, este lado, es igual al lado de C. Vamos a ocupar la congruencia de triángulos. Para eso, mire, una diagonal interna, mire, esta diagonal, mire que una dos vértices en forma interna. Entonces el cuadrilátero se dividió en dos triángulos que comparten la diagonal como lado, mire. Y como el triángulo ABC y el triángulo ADC. Entonces, para ver que lo que queremos averiguar es que AB es igual a DC. Eso es lo que queremos averiguar. Entonces, BC ya sabemos que es igual a AD. Por hipótesis. Por hipótesis quiere decir que ya lo supuse. Entonces, si eso es cierto, entonces CA, fíjese bien, CA, que es la, mire, CA, que es la diagonal, mire, si eso es cierto, CA tiene que ser igual a AC. ¿Y por qué CA y AC? Porque son dos triángulos y CA es el lado de este triángulo que está aquí, mire, y AC es el lado de este triángulo que está acá. Entonces el ángulo, fíjese bien, mire aquí lo que voy a hacer. El ángulo BCA, los vértices, mire, el ángulo BCA, la letra que queda en medio es el vértice del ángulo, mire. Quiere decir que es el ángulo, este es el ángulo BCA, tiene su vértice, el ángulo está en el vértice C, mire, se refiere a este, mire. ¿Y por qué hice esto así? Porque hay dos triángulos a la par, compartiendo un lado. Y cuando los triángulos comparten lado, para determinar los ángulos compartidos, es mejor así, para no confundirse. Y el ángulo DAC, mire, DAC son alternos. ¿Por qué? Porque esta es una secante que corta dos paralelas. Y el ángulo alterno son internos porque están entre las dos paralelas, mire. Entre esta paralela y esta paralela, este ángulo DAC y este ángulo BCA. Y son alternos porque uno está por el lado de arriba y el otro está por el lado de abajo de la sacante. Y estos ángulos alternos internos son iguales. Entonces puedo decir que el triángulo ABC, que es este que está acá, es congruente con el triángulo CDA, que es este que estoy señalando ahorita. De donde se concluye que AB, como son congruentes, entonces AB tiene que ser igual que CD, que es lo que nos pedían que demostráramos. En conclusión, la demostración está estructurada de la siguiente manera. BC es igual a DA, argumento dado en el enunciado. O sea que eso ya me lo dieron. Y como ya me lo dieron, a eso le denomino hipótesis, una suposición que es cierta. ¿Sí? Es cierto porque ya me lo dieron. Y a partir de la hipótesis hago
las demás conclusiones que están acá, que son las mismas de las que acabamos de hablar. Ahora, ahora en matemáticas se usa el lenguaje y usted puede llenar esto acá con lo que hemos dicho. Si, si, si dos lados son correspondientes, entonces también son congruentes. El lenguaje matemático y la formulación de hipótesis. Si los lados correspondientes pertenecen a- a- a triángulos diferentes, entonces en conclusión sus lados también son iguales, que es lo que hemos aplicado acá. Problema 2. Fíjese el problema 2. Ya vamos a terminar. Mire, ¿en qué se aplica? Mire, esto ya es más real. Mire, hay un mapa. El mapa siguiente muestra 5 ciudades, 5 pueblos. La ciudad M, que es esta que está acá, mire, debe su nombre al hecho de que se ubica exactamente a la mitad del camino. Mire, esta ciudad M está a la mitad de la carretera, a la mitad entre la ciudad B y la ciudad D, mire. Y M de mitad, M de mitad. Mire, fíjese bien, la ciudad A y la ciudad C, mire, mire, la ciudad A, las estoy señalando con el puntero láser, y la ciudad C están acá y la distancia entre A y C es la mitad también, mire, en la que está M, igual a la distancia que está B y D, mire. Por eso esta es la ciudad media. De M a B hay 6 kilómetros y de la ciudad C a la ciudad B hay 5 kilómetros y de la ciudad C a la ciudad M hay 3 kilómetros. Ya nos dan eso. Y esto que está en punteado es la carretera. Son las carreteras que unen a las ciudades y forman dos triángulos que tienen un vértice en común. Los ángulos que están en el vértice común son iguales porque son opuestos por el vértice. Nos preguntan, ¿qué distancia separa a la ciudad A, que es esta que está aquí, de la ciudad D? Imagínense, imagínense qué lío nos preguntan y solo nos dan los valores de las calles de arriba. No nos dan los valores de las calles de abajo. Para esto sirve la matemática. Entonces nosotros vamos a usar la idea de triángulos congruentes, como este triángulo que forman estas calles de aquí abajo, que unen a la ciudad M con la ciudad A y la ciudad D, son congruentes con las calles que forman triángulos también que unen a M con B y con C. ¿Y por qué decimos eso? Porque M está a la mitad de distancia de todas las ciudades. Está a la mitad de la distancia que separa a A y C y a la mitad de la distancia que separa a B y D. Entonces, como es la mitad de todo, entonces los dos triángulos que se forman a la mitad de todo deben ser iguales. Por lógica, ¿verdad que sí? Por lógica. Entonces, resolvamos. Hallemos la distancia que hay entre A y D. Eso es lo que nos están preguntando. Solo haga lo que le preguntan, no haga más, porque eso es lo que le van a calificar. ¿Qué distancia separa la ciudad A de la ciudad D? Mire, al comparar las distancias entre cada una de las ciudades, se observa que forman dos triángulos, cuyos elementos se relacionan de la siguiente manera. Miremos la relación. Mire, miremos la relación. Esto indica, ya se fijó, mire, esto indica que este ángulo es igual a este ángulo porque tiene una rayita, una rayita. Entonces, estos ángulos son iguales, son iguales. Nos permite decir que AM, mire, la distancia que va, fíjese bien, de A a M es igual a la distancia que va de C hasta M. Y la distancia de C hasta M ya la conocemos, es 3 kilómetros. Quiere decir que de la ciudad A hasta la ciudad M también hay 3 kilómetros. Y quiere decir que entre A y C hay 6 kilómetros. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Quiere decir que este lado de aquí para acá mide 6 kilómetros, igual que de M a B, mire. Igual que de M a B. Fíjese bien, mide 6 kilómetros. Y como los triángulos son iguales, entonces de M a D deben haber 6 kilómetros. Mire, de M a D, como es igual de M a B, por referencia de ubicación de ciudades, también hay 6 kilómetros.
Entonces el ángulo AMD, fíjese bien, el ángulo AMD, ya dijimos que el vértice del ángulo es la letra del centro, o sea, M, y el ángulo CMB son iguales porque son opuestos por el vértice, como están marcados acá, mire. Entonces, el triángulo AMD, que es este, mire, AMD, este triángulo, es congruente al triángulo CMB, mire. Si son congruentes, son iguales. Y si este lado mide 3, y este mide 3, y este mide 6, y este mide 6, quiere decir que este mide 5, igual a este, mire. ¿Ve qué fácil es? Entonces el lado DA es igual al lado BC, por ser lados correspondientes de dos triángulos congruentes, de dos triángulos iguales. Y como la pregunta que me hicieron es ¿qué distancia separa la ciudad de la A y D? Ya puedo decir con toda propiedad que son 5 kilómetros, que es la misma distancia que separa la ciudad C de B por triángulos congruentes. Con esto podemos hacer la actividad que está en la página 112 y 113 de nuestro libro texto de ESMATE de octavo grado. Trabajemos, por favor, trabajemos. Ya vio que no es difícil, todo es que nos fijemos y veamos los procesos. Esto no tiene nada difícil.